Y ahora les voy a pedir que presten atención a estas imágenes terribles, durísimas. Ayer el Estado Islámico difundía este vídeo que están viendo ustedes con la decapitación de los 21 egipcios de la minoría cristiana copta. Todos ellos habían sido secuestrados entre los meses de diciembre y enero en la ciudad de Sirte, en el oeste de Libia. El vídeo dura 5 minutos y se titula Un mensaje firmado con sangre a la nación de la cruz. En fin, ya lo ven ustedes, esto es el horror, las imágenes auténticas del horror. Y quiero dar la bienvenida y presentarles al director de ayuda a la Iglesia necesitada, Javier Méndez Ros. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Menéndez, perdón. Menéndez Ros, sí. El Estado Islámico ya lo tenemos aquí, a las puertas de Europa. Esto es el asesinato atroz de 21 cristianos coptos y supongo que lo que pretenden es enfrentarnos contra los musulmanes, a los cristianos, pero no lo van a conseguir, ¿no? Sí, la verdad es que pretenden muchas cosas. Por una parte utilizan lo que llamamos un marketing del terror, que en lugar de producirles evidentemente muchas condenas y mucho desagrado por cualquier ser humano, yo diría con un mínimo de dignidad, curiosamente les está haciendo que muchas personas se acerquen a ellos y se afilien, que es lo auténticamente peligroso. En ese sentido, claro que hay mucha gente que, o sea, el Estado Islámico ya está en Europa desde el momento en que hay personas que se están afiliando al Estado Islámico y hay radicales potenciales en muchísimos países occidentales que en un momento determinado pueden afiliarse. Y lo hemos visto este mismo fin de semana en Dinamarca con otro terrorista intentando emular los atentados de Charlie Hebdo de París, cómo irrumpían una conferencia, en una rueda, en una charla en un centro comercial. Me gustaría que escucháramos qué es lo que pasó allí, que verdaderamente es terrorífico, como primero irrumpe a tiros, mata a una persona y después al día siguiente incide y acude a una sinagoga a intentar matar a más gente y mata también a otra persona. Vamos a escuchar lo que ocurrió. Why do we still say but when we... Solo tenemos el audio, esto es el momento en directo donde se estaba dando esa conferencia a favor de la libertad de expresión, irrumpió este terrorista del Estado Islámico emulando los atentados de París. Sí, desgraciadamente es que el radicalismo islámico nos está llevando ya no solo por el Estado Islámico, sino no podemos olvidar que especialmente en los últimos 6-7 años Al-Qaeda con sus distintas facciones en muchísimos países del mundo ha provocado cantidad de situaciones brutales, desconocidas por muchísimas personas, donde se ha atentado no ya solo contra iglesias, sino también contra mezquitas, se ha atentado contra civiles, contra niños, contra personas absolutamente inocentes y que muy poco eco se han hecho los medios de comunicación. Entonces esto no deja de ser sino ya la punta del iceberg que estamos viendo ahora mismo a raíz del Estado Islámico, pero que lleva muchos años sucediendo. Muchos años, e incluso con esta ejecución que hemos visto en este vídeo terrorífico, a mí me ha impresionado conocer que la agencia Fides, que es el órgano de información de obras misioneras pontificias, obras misionales, de las obras misionales pontificias, lo había anunciado 2 días antes y nadie hizo nada. Se habían basado en una página web de islamistas del Estado Islámico donde ya podía intuirse, porque no lo decían explícitamente, que iban a asesinar, que iban a ejecutar a estos cristianos y nadie tomó ninguna medida, ni ningún medio de comunicación lo recogió. Sí, es una de las desgracias que nos está pasando, o sea, porque muchas de las situaciones se denuncian, se informan e incluso el propio gobierno egipcio evidentemente sabía del secuestro de sus ciudadanos y bueno, no sabemos por qué, pero todas estas noticias no han producido ningún eco. Hay 2 reflexiones que quería hacer. Una, que es verdad que no se ha focalizado en los medios de comunicación la persecución de cristianos que hay en toda la zona de influencia del Estado Islámico, y antes incluso en Irak de que esto ocurriera. En segundo lugar,
yo creo que lo fundamental en este asunto es que las comunidades musulmanas encabecen una lucha contra esto. Es decir, porque tienen una responsabilidad inducida. Se está matando en nombre de la fe que ellos profesan, aunque sea una interpretación satánica de esa fe. Y por lo tanto yo creo que todo el respeto que el mundo occidental ha tenido para la acogida de comunidades musulmanas en los países europeos tiene que devolverse. Y en tercer lugar, y es una reflexión política que no viene al caso ahora, es que la tragedia de la intervención contra Libia, que también es una más de lo que pasó en Irak, es decir, ha dejado un Estado fallido, ha dejado un Estado donde está tomando posiciones el Estado Islámico, y nadie ha explicado todavía bien por qué se decide acabar con el régimen horrible, pero que había un cierto control de Gaddafi. No, estoy al 100% de acuerdo con el punto de si los musulmanes, los grandes líderes, los imanes musulmanes, y que esto el Papa Francisco lo ha repetido distintas veces y se lo ha pedido, si no condenan toda esta barbarie, evidentemente lo están aceptando de forma tácita, y esto es peligrosísimo. Entonces, hoy más que nunca es necesario este tipo de condena, este tipo de situación, no solo cuando afecta a los ciudadanos musulmanes de su propio país, como es el caso de Jordania o como es el caso de Egipto ahora, sino de cualquier musulmán de bien, cualquier persona de bien que simplemente diga esto no es el Islam, esto es la barbarie humana. Y además, pero me gustaría una explicación a Javier Menéndez Ros, porque la gente se preguntará, ¿por qué cristianos coptos? Esto que hemos visto aquí, coptos, es que son egipcios. Sí. ¿Y por qué esta arremetida, esta ejecución salvaje, brutal, este atentado directo contra cristianos coptos? Bueno, copto significa cristiano, y entonces coptos son los antiguos, son de los más antiguos habitantes de Egipto, por supuesto mucho antes de que llegara el Islam a estas tierras, ¿no? Se dice de Egipto que es Tierra Santa porque Jesús y la Virgen María y San José pues estuvieron allí, o sea que también es parte de la tradición más profunda de los cristianos. Y los coptos son una minoría, apenas un 10% en Egipto, mayoritariamente ortodoxos, pero también los hay católicos, ¿no? Y en concreto estos son cristianos coptos católicos, son de una región bastante pobre de Egipto, de Minya, una región que además tuve la suerte de conocer, gente que ha vivido en un estado de discriminación grandísimo ya durante la era de Mubarak, que no tienen futuro porque el país Egipto está pues en una situación de crisis económica tremenda después de todo lo que ha sufrido, y entonces han optado por irse del país a buscar trabajo en el mundo de la construcción, y se van a países pues que hablan el árabe y que por lo menos están relativamente cercanos a ellos, con la mala suerte de que han ido a Libia y les ha tocado pues la peor de las situaciones posibles. Porque es cierto que han sido arrasadas las iglesias, monasterios, las tiendas, las viviendas, las familias de estos cristianos coptos, con el mundo mirando para otro lado. Con el mundo mirando para otro lado. Porque nunca, es que ni siquiera son noticia prácticamente. Efectivamente, así es. Entonces yo te diría que han golpeado a un grupito minúsculo, indefenso, pobre, y que nada hacen. Encima, de alguna manera, saben que cuando golpean a los cristianos parece que esto es gratuito, que no pasa absolutamente nada. Pero yo creo que si vemos esto en perspectiva, porque el otro día nos dabais las cifras y esto es lo que es. O sea, cuando se regula internacionalmente el concepto de genocidio, se incluye el concepto religioso en matanzas selectivas por un motivo religioso, y esto es una matanza selectiva por un motivo religioso, es decir, estamos ante un genocidio. Pero además dabais unas cifras que a mí me gustaría que las repitieses, del número de cristianos que había en las zonas donde en estos momentos está el Estado Islámico y los que quedan, porque es estremecedor. Sí. No, vamos, en concreto, por ejemplo, en el Estado Islámico, como sabemos, está básicamente en Siria y en Irak, pero tiene sucursales, como sabemos, en Libia y en otros países, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que es Irak, nada menos que 120.000 cristianos han tenido que huir drásticamente, y son muchísimos más, porque de 1.600.000 que había en Irak en el año 2003, cuando todavía estaba Saddam Hussein, ahora mismo se estima que hay menos de 200.000. Estamos hablando de 1.400.000. Si los que han huido son los otros, quiere decir que el número de matanzas es una auténtica barbaridad. Es algo inimaginable, y que yo no sé por qué, desde luego, no se habla mucho más de esto. Y me gustaría hacernos eco de las palabras del Papa, que se acaba de referir a los asesinatos de los coptos precisamente en español, y lo ha hecho durante la audiencia al moderador de la Iglesia de Escocia. Ha dicho el Papa Francisco: me permito recurrir a mi lengua materna para expresar un hondo y triste sentimiento. Hoy pude leer la ejecución de esos 22 cristianos coptos. Solamente decía: Jesús, ayúdame. Fueron
asesinados por el solo hecho de ser cristianos. Usted, hermano, en su alocución se refirió a lo que pasa en la tierra de Jesús, ha rezado el Papa. Y dice el Papa Francisco: la sangre de nuestros hermanos cristianos es un testimonio que grita, sean católicos, ortodoxos, coptos, luteranos, no interesa, son cristianos y la sangre es la misma, la sangre confiesa a Cristo. Recordando a estos hermanos que han sido muertos por el solo hecho de confesar a Cristo, pido que nos animemos mutuamente a seguir adelante con este ecumenismo que nos está alentando al ecumenismo de la sangre. Los mártires son de todos los cristianos. Recemos unos por otros, Javier. Así es, así es. Yo no he visto el vídeo ni lo quiero ver, pero me han contado que son personas que se santiguan y que se encomiendan a Dios antes de morir. Es verdaderamente impresionante. Yo estoy con la carne de gallina. Creo que es verdad. El mundo entero se conmocionó con Charlie Hebdo. Yo creo que el mundo entero hoy debía estar estremecido y rezando por estos 21 cristianos. Yo creo que en general el mundo se estremece. Yo creo que es que hemos terminado. Javier Meléndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y aquí seguiremos contándoles lo que está pasando. Gracias.